Buenas tardes, estamos en otra sesión de laboratorio abierto sobre archivo. En esta ocasión tenemos invitados al Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República de Uruguay. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para platicar y pensar el archivo. Presento a los invitados. Isabel Shebor Pellegrino, historiadora y especialista en archivos audiovisuales, coordina el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República de Uruguay y es docente de la unidad académica asociada al FIC-AGU, miembro del Grupo de Estudios sobre Cine y Audiovisual del Espacio Interdisciplinario UDELAR. También está Ignacio Seimanas, ingeniero en telecomunicaciones, fotógrafo y cineasta. Integrante del Laboratorio de Preservación Audiovisual, ha participado del área de digitalización en la implementación de sistemas de escaneo en alta definición. Asimismo, ha participado en experiencias de puesta en circulación de películas restauradas por el APA en espacios de cinematografía experimental. También está Julio Cabrío, licenciado en Artes y maestrando en Artes de la UDELAR. Realizó estudios de maestría sobre preservación audiovisual en NYU, integrante del Laboratorio de Presentación Audiovisual, ha llevado a cabo experiencias de investigación en restauración y preservación de archivos audiovisuales, explorando las problemáticas asociadas a la preservación del performance. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Es un placer tomar contacto con esta experiencia que están llevando a cabo, justamente muy vinculada con los temas que nos preocupan, que están relacionados con la preservación de la producción artística y el fenómeno de las nuevas tecnologías. Para nosotros es un tema central, digamos, para los archivos, para la producción cultural y también para lo que podamos circunscribir como patrimonio cultural de la sociedad en el futuro. Es un tema que atraviesa, además, nosotros inicialmente empezamos a trabajar con imágenes y películas, pero es clarísimo que este tema está atravesando todos los aspectos de la vida social y cultural, porque para todo estamos utilizando imágenes, sonidos, videos, y por lo tanto la forma en la que eso queda preservado para el futuro o es utilizado en el presente, cuáles son los mecanismos de cuidado de los materiales propiamente dichos, cuáles son los mecanismos de cuidado en torno a los derechos que giran en torno a estos productos culturales, cuáles son los cuidados en relación al respeto que debemos tener de estas imágenes, sonidos o configuraciones genéricas de producción cultural a la hora de mostrarlos y hacerlos circular, por más que sean de libre acceso, digamos. A veces está como la idea de que porque algo es de libre acceso podemos desconocer el material primitivo sobre el cual estamos trabajando y bueno, cómo hacer para generar códigos de respeto en relación a todos estos procesos. Es un tema complejo, es un tema que involucra a muy diversas disciplinas y ese es uno de los ejes centrales que nos preocupan en el trabajo del laboratorio. Yo quería señalar además que hoy somos nosotros tres, antes, digamos, de arrancar, ahora está Julio y vamos a poder empezar a mostrar las presentaciones y todo. Pero acá estamos hoy nosotros tres, un poco como, por las características de los intereses que estaban también presentes en la charla, pero somos parte de un equipo que también integran Mariel Balaz y Lucía Seco, que son comunicadoras en su formación de base, pero que también hicieron toda su trayectoria de especialización en preservación audiovisual, y que además de nosotros integra también Jaime Vázquez, que es analista en sistemas. Y esto lo comento también para que vean la pluralidad de trayectorias profesionales y académicas de las personas que estamos implicadas en este proceso. Es una cosa que también es fundamental para nosotros, saber que solos es muy difícil y que juntos hacemos un montón de cosas, porque es muy complementario el trabajo propiamente dicho. Por otra parte, está bueno que se entienda que todo este trabajo está inscripto
en un área de desarrollo o sea, adentro del archivo de la Universidad de la República. El archivo, por un lado, es el patrimonio documental, tanto del presente como del pasado de la Universidad de la República. Allí funciona también un área de investigación histórica, de la que nosotros formamos parte, y por tanto está bueno que nuestras actividades estén vinculadas con ese proceso. Y por otro lado, digamos, es el archivo de la Universidad de la República, o sea, una institución cuya principal vocación es la de la investigación, la docencia y la extensión cultural. Entonces, todo ese conjunto de situaciones son las que un poco guían nuestro trabajo y lo que vamos a presentar a continuación. Antes de seguir hablando yo, nos parecía que estaba bueno para que lo vieran como más en concreto, un pequeño video institucional en el que se muestra nuestro trabajo y además se ven otros integrantes del equipo que hoy no están y es una forma de hacerlos presentes, así que les dejamos estos pequeños minutos para que puedan ver de forma como más directa el tipo de trabajo que hacemos. Ahí Julio sí les va a compartir por pantalla. Ya. Mientras Julio pone la pantalla, les quiero también como señalar que de mi lado, un poco obviamente que en diálogo y en colaboración y interrumpiendo todo lo que haya que interrumpir, la idea es como presentarles en general lo que ha hecho el laboratorio, cómo trabaja, qué tipo de archivos recupera. Y después, en segundo lugar, van a conversar Nacho, Ignacio y Julio con ustedes sobre dos proyectos de carácter más específico. En realidad el proyecto tiene como el laboratorio tiene como otra cantidad de proyectos que hoy no vamos a presentar porque nos parecía que podía ser más interesante para ustedes tomar contacto con estas experiencias más específicas. Que por lo menos a través de las imágenes podemos tener una primera impresión del trabajo inicial y de base con el que se inició nuestro trabajo en el archivo de la universidad, fue tras el hallazgo. Julio, si podés poner una pequeña pausita ahí. Fue tras el hallazgo del archivo, un archivo fílmico que había sido producido por la Universidad de la República entre la década del 50 y las décadas del 80, de periodos bien diversos, con contenidos bien diversos. Hubo una época en la que estuvo mucho más presente el cine científico. Es una institución que en realidad hasta ese momento era bastante desconocida por la filmografía. Y al recuperar todo este archivo fuimos viendo cómo era una institución que había jugado un rol bastante crucial en la formación de los cineastas de este periodo embrionario de la conformación del cine de autor en Uruguay. Y bueno, y en realidad también fue una primera experiencia de recuperación de un archivo en un sentido integral, un archivo de cine en un sentido integral. Muchas veces cuando trabajamos en la recuperación de películas, se trabaja mucho a través de la unidad, de la obra, el autor, como la centralidad de la obra, como esta cosa del aura
de la obra, y en realidad la perspectiva de trabajar desde un archivo en su globalidad nos permitió ver procesos en relación a la historia del cine, a la historia de la cultura, a la historia de los procesos y de las configuraciones institucionales que dieron contexto al desarrollo de una cantidad de tendencias, y la verdad es que fue una primera experiencia en este sentido, y es una experiencia que también ha ido en algún sentido muchas veces a contrapelo de cómo se trabaja en la conservación cinematográfica, donde todavía digamos, la episteme de trabajo está como muy centrada en una idea quizás obsoleta para la historia del arte, que es la idea de estar centrados en la obra y en el autor, ¿no? Sin desconocer obviamente la importancia de la obra y del autor. Pero digamos que esta experiencia de trabajar sobre el archivo nos permitió arrojar nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, nuevas miradas que digamos, que dieron, abrieron puertas a nuevas líneas de investigación en esta materia. Sin embargo, y no sé si podemos volver al video, Julio. Sí. La verdad es que este trabajo, que fue serial, que fue masivo, que nos permitió, digamos, recuperar un conjunto importante de filmes, también nos permitió, digamos, evaluar una primera experiencia donde la recuperación masiva en muchos casos va en detrimento de los análisis de los procedimientos de calidad en la transferencia de la información de un formato analógico o de un formato obsoleto a un formato de tecnología actualizada, como puede ser en este caso la digitalización. Digamos, en este trabajo de archivos audiovisuales y en estas balanzas a las que nos vemos expuestos históricamente, bueno, el trabajo del archivo nos abre puertas a esos contextos y muchas veces no nos permite evaluar los procesos tecnológicos a los que nos enfrentamos. Y culminada esta etapa tuvimos la oportunidad, y ahí en realidad esa oportunidad también está relacionada con justamente la integración de nuevos saberes al equipo. Ahí frena un poquito, Julio, como puede ser justamente Nacho, que anda por acá, o Jaime, que hoy no está, o Julio, que estaba volviendo de Estados Unidos con una cantidad de saberes que nosotros no teníamos en Uruguay. Uruguay es un país muy chiquito, si el mundo está, digamos, aprendiendo en relación a cómo preservar todos estos archivos, en Uruguay también estábamos como en este proceso embrionario, digamos. Y allí en realidad, en la etapa del laboratorio que se inicia en el periodo del 2016, tuvimos la oportunidad de investigar en estos procesos tecnológicos de digitalización y trabajar en las posibilidades de mejora de la definición. Y ahí empezamos a su vez a trabajar con otros archivos que no fueran solo el archivo de la universidad. Y bueno, como nunca hubo una política de Estado, más allá de lo que había como archivo en la universidad, no tuvimos la posibilidad de volver a trabajar en un plan integral de recuperación de un archivo desde el número 1 hasta el número 100, digamos. Lo que fuimos haciendo fue nuevamente, digamos, seguir criterios como por ejemplo los criterios del grupo de investigación en la universidad que está especializado en temas de cine, que es el grupo de estudios audiovisuales, seguir su guía en relación a la necesidad de obras que estaban en franco periodo de deterioro o que existía una necesidad muy grande de poder visionar esos materiales, y trabajamos más en relación a las demandas que provenían del ámbito de la investigación o la demanda social, digamos. Es un periodo en el que estuvimos más abocados al trabajo en la demanda social y digamos, eso nos permitió, sí, poder avanzar en estos trabajos de investigación vinculados con la mejora de las tecnologías para la emulación del original cuyos contenidos estamos intentando que se preserven más allá de la obsolescencia tecnológica de los formatos de origen. Es como, yo solo para mostrarles cómo a veces tenemos oportunidad de trabajar en un ámbito, a veces tenemos oportunidad de trabajar en otro.
y en realidad todos forman parte de una reflexión global sobre un problema que es de una altísima complejidad. Y ahí, no sé, Julio, si querés seguir avanzando en el video, porque empezamos a ver justamente el hecho de que nuestro trabajo ya no se restringía exclusivamente al ámbito de lo fílmico. Era necesario, sin duda, poder avanzar e investigar en torno a aspectos relacionados con los archivos producidos en formatos magnéticos, sean analógico-digitales. Y bueno, y ahí se abrió otra línea de investigación, son líneas de investigación que en muchos casos estuvieron también asociadas a la posibilidad de participar de proyectos. Y este es un tercer aspecto que me parecía importante señalar desde el punto de vista general, que es que muchas veces las oportunidades que tenemos también están asociadas a los proyectos en los que nos inscribimos. Entonces, la posibilidad de trabajar de forma colaborativa, de hacer partícipes a nuestros compañeros de los procesos, muchas veces nos permite generar conocimientos que no son el conocimiento de la importancia de la obra en sí, sino que son el conocimiento sobre el proceso tecnológico que esta obra engloba y las dificultades que se generan en torno a su migración o su transferencia digital. Y ahí está un poco la misión del LAPA, nuestra vocación, nuestro estilo y el cariño que tenemos por los materiales. A mí me parece que está bueno ahora que conozcan dos experiencias específicas, como para ver un poco también que el archivo no es solo pasado, es presente. O sea, la digitalización siempre es una interpretación, y entonces todos estos problemas que son de carácter conceptual, sobre los que después podemos dialogar si quieren, nos implican como personas que estamos en el nudo de ese proceso en el cual una cosa que había sido producida en un formato pasa a visualizarse en otro. ¿Cuáles son nuestros límites, nuestras responsabilidades, nuestras posibilidades? ¿Cómo lo tenemos que documentar? ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, a través de estas dos experiencias que ellos van a presentar, me parece que podemos transmitir algunas ideas en torno a esto como para poder conversar a continuación. ¿Qué más? No sé si Nacho o Julio. Dale vos, Julio. ¿Quiere? Yo, bueno. Yo voy a compartir una experiencia que realicé en Nueva York, en un archivo que se llama Interference Archive. Y bueno, la experiencia tiene que ver con algunos temas específicos que yo estoy investigando y que forman parte ahora también de mi investigación de maestría, y tienen que ver con la preservación del arte efímero, ¿no? Del arte, fundamentalmente del arte de la performance. Y bueno, les voy a compartir unas diapositivas para que no sea tan pesado y no me vean siempre a mí. A ver si me deja. Bien, bueno, como les decía, tuve la posibilidad de trabajar de forma voluntaria en este archivo. Es un archivo que trabaja recopilando todo lo que es material de diferentes movimientos sociales que suceden en Estados Unidos, con temas como derechos, diferentes tipos de derechos, en relación a los derechos de la mujer, igualdad, la equidad. También está todo el movimiento Pink Panther, está también el movimiento Occupy Wall Street, diferentes tipos, los movimientos punk también que tuvieron lugar en Estados Unidos, diferentes movidas también a nivel social y participación en relación al cambio climático y el medio ambiente. Bueno, también la movida antibélica, digamos que es un archivo que se dedica como
a tratar de recopilar toda la información posible de esas manifestaciones, de esas producciones sociales. Acá, por ejemplo, les comparto hicieron una exposición de afiches también que tienen que ver con estas temáticas. Es un archivo que tiene acceso libre y gratuito, está manejado por voluntarios y se gestiona a través de sistema de asamblea, cosa bastante atípico, pero bueno, es una particularidad. Me parece que es un caso bastante curioso y interesante para compartirlo. También hacen, tienen una pequeña sala de exhibición, que es un espacio polivalente, que funciona también como sala de proyecciones, donde tienen un calendario de exhibición de películas, también un calendario de seminarios, donde tratan temas sobre estas diferentes luchas, ¿no?, a nivel social. Aquí un poco mostrándoles parte de eso. Tienen una colección de afiches bastante importantes sobre estos movimientos y bueno, organizan periódicamente exhibiciones a través de las diferentes investigaciones que se hacen sobre estos materiales. También tienen una política bastante abierta en relación al acceso y al uso del archivo. Tratan de restringir lo menos posible el uso de los materiales que ellos poseen. Y finalmente voy a hablar de un caso particular, que es esta artista que se llama Dara Greenwald. Ella fue fundadora, y digo fue porque falleció lamentablemente en 2012, y fue fundadora del Interference Archive junto a su esposo, Josh McPhee, y bueno, ella donó todo su archivo personal y bueno, dejó a disposición todo lo que era su colección de trabajo audiovisual. Ella tiene una formación como videoartista y bueno, la peculiaridad es que Dara Greenwald participó como integrante de un colectivo que se llama Pink Block, y bueno, es un colectivo feminista de activistas, esta combinación entre artistas y activistas, que genera intervenciones urbanas en espacios públicos con diferentes temas que tienen que ver con el feminismo, y bueno, ella fue participante de este colectivo y se dedicó a hacer el registro audiovisual de todas estas intervenciones, de todas estas performances que realizó el colectivo. Entonces yo trabajé puntualmente sobre esa colección en los aspectos de catalogación, de digitalización y acceso, también con recursos escasos y de forma capaz que lo más simple posible. Bueno, como les estaba contando, esta videoartista, bueno, participó del colectivo Pink Block, y bueno, tenía una colección bastante importante, sobre todo el material estaba básicamente en MiniDB, es decir que ya estaba en digital, lo único que hubo que hacer fue pasar por lo pronto la mayor cantidad de la cinta, del cassette de MiniDB a disco duro, básicamente. Y bueno, después tenía algunos otros contenidos también en otros formatos, como Betacam, Matic, pero ya eran la minoría. Habían DVDs, no sé, de todo tipo de material. Y bueno, acá un poco marcando gráficamente el flujo simple de trabajo, donde se generaban copias de acceso y máster digital.
Bueno, este es el sitio web del colectivo, que está un poco caduco, en realidad está un poco pobre, porque el colectivo funcionó entre el año 2001 y 2005, y después como que no siguieron como trabajándolo, y los contenidos como que quedaron un poco detenidos en el tiempo y no lograron incorporar todos estos materiales que recuperamos del archivo de Dara Greenwood. Pero bueno, estas eran algunas de las intervenciones. Siempre se vestían de rosado, de ahí el nombre de Pink Block, y actuaban en bloque, y las performances siempre eran grupales, en espacios públicos, y manifestando siempre alguna reivindicación de derechos feministas, ¿no? Después tenían Seven Peace, que es el manifiesto de este colectivo de artistas, que bueno, significa 7 P's, que es protesta, espacio público, performance, cultura popular. El feminismo lo representaban a través de esa caracterización de color rosado. La danza siempre implicaba, la performance implicaba un momento donde se danzaba, y bueno, y la participación colectiva también. Eso era como las cuestiones importantes que están en el manifiesto, que lo pueden profundizar en el sitio web. Después también hacían intervenciones, por ejemplo, como en días y fechas especiales que no se celebran mucho en Estados Unidos, como el 1 de mayo. Más bien no se celebran, pero bueno, organizaban concentraciones y la performance sucedía en medio de esta concentración y esta reivindicación. Un poco el trabajo que hacía Dara Greenwood con su documentación de estos registros performáticos es el poder tener un elemento que sirva como un material de archivo que permita dar cuenta de un acontecimiento. Entonces, como que las dos partes se están completando, pero ninguna de las dos es el todo, digamos. Esa idea es como la que me interesaba como discutir y traer para conversar. Bueno, sigo yo entonces. ¿Ya terminaste, Julio? Sí, en todo caso después ampliamos con preguntas. Bueno, yo no tengo una pregunta. Sí, decime, Julio. No, que digo que después se pueden ver los videos, los otros videos, como una forma también de poner en diálogo, que ustedes entiendan el diálogo nuestro, o sea, ¿no? Bueno, sigo yo un poquito, Nacho, entonces. Dale, bueno, yo primero que nada agradezco a los que organizan el evento pero también quiero agradecer especialmente a Isabel, que me invitó a participar, porque bueno, justo un poquito antes de empezar acá me preguntaba, bueno, qué extraño ver un ingeniero trabajando en estas cosas, en el vínculo entre arte y tecnología. Si bien yo soy el de mayor edad del laboratorio, soy el más joven, digamos, en trabajo en archivos. Yo tengo una formación universitaria como ingeniero, pero a su vez en paralelo a todo eso soy fotógrafo y tengo también un trabajo artístico, digamos, no académico. Entonces, a mí un poco me cuesta llevar a palabras o estructurar un poco los discursos para transmitir a otros. Y bueno, esta también lo veo como una oportunidad para pensar esas cosas y por eso también lo agradezco, porque mi primera sensación cuando me invitaron a participar acá, digo, bueno, yo no tengo nada para decir.
Y en realidad creo que alguna cosa quizá tengo para decir. Bueno, mi entrada al mundo de los archivos es por la parte técnica. Como contó Isabel, el desarrollo del laboratorio llevó a que en determinado momento había que tener más capacidades técnicas para resolver problemas de la recuperación y sobre todo de la digitalización de los archivos. Y ahí fue cuando entré yo a trabajar acá, también Jaime Vázquez, con el que desarrollamos una cuestión interesantísima que fue, no sé si lo mencionaste, no recuerdo si lo mencionaste, Isabel, que fue la parte de convertir un viejo telecine que Isabel le había conseguido, convertirlo era un telecine que servía para digitalizar películas en calidad estándar, digamos, y nosotros convertimos ese aparato viejo de la década de los 90 en un escáner para digitalizar películas fílmicas en alta definición. Estamos llegando a más de 4K de definición ahora, con una calidad que podemos decir está comparable con los escáneres comerciales que existen en el mercado, lo cual a nosotros nos llena de regocijo poder haber logrado eso, pero aparte haberlo logrado con determinadas características que nos pusimos como primero, falta de recursos. Es decir, la falta de recursos, en este caso, alentó una oportunidad. Es decir, el laboratorio no tenía recursos necesarios para comprar un escáner de alta gama, digamos. No sé, no quiero decir marcas, pero todos conocemos las marcas de los escáneres de alta gama que andan en los varios cientos de miles de dólares. Y eso generó también, por otro lado, la inquietud y la oportunidad de que se pudiera llegar con conocimiento y con desarrollo tecnológico a emular eso de otra manera. Y nos pusimos también como característica, como uno de los puntos necesarios que todo el software que se utilizara fuera open source, de código abierto, y que todo el desarrollo que nosotros hagamos sea a su vez abierto para el desarrollo de la universidad y para otros emprendimientos similares. Entonces, bueno, aprendimos muchísimo en este trayecto. La verdad que entre lo que aporté y lo que recibí, creo que hay un equilibrio. Creo que salí ganando yo, pero bueno, bueno, la otra parte es que bueno, yo venía desarrollando desde hace muchos años una carrera, no una carrera, sino proyectos artísticos, porque tampoco me lo puse a mí como una carrera artística, sino que bueno, tenía vínculos con el mundo del arte, sobre todo con la fotografía, pero también con las cuestiones performáticas y con instalaciones. Y lo que resulta interesante es que este conocimiento del mundo de los archivos me disparó a mí un montón de cosas en relación a procesos creativos. Es decir, hay cosas que entendí del mundo de los archivos que a mí me dispararon cosas para proyectos que realicé. Y en estos 3 años no tengo nada para mostrar, pero hicimos un montón de cosas que tiene que ver que tiene que ver a su vez con la intersección mía con el mundo de los archivos. Para contar una, que Julio está presente acá también y participó, en el momento que presentamos nuestra primer película digitalizada en alta resolución con nuestro equipo, se nos ocurrió hacer una instalación también ahí. Es decir, se recuperó una película de hace 80 años más o menos, y todo ese mundo del aparataje que estaba perdido, que a su vez es importante para recuperar ese archivo, nos movilizó a nosotros a realizar una instalación en el hall
esta película la presentamos en el aula magna de la Facultad de Información, y entonces con Julio y con Jaime, y aparte de que estábamos como los tiempos muy cortos para terminar la película, porque en esa película, que si bien era de unos pocos minutos, para nosotros fue tremendo la cantidad de cosas que tuvimos que resolver en poco tiempo para llegar a tenerla terminada. Mientras estábamos terminando la película a 4 manos, también generamos una instalación que se llamaba Lo que va quedando, que bueno, era un proyector de 35 milímetros en el hall del aula magna de la facultad, que proyectaba un loop de una película deteriorada, que aparte la habíamos deteriorado expresamente, para mostrar y bueno, le pusimos alrededor una cinta, esas cintas que no permiten el paso de pare, como para demostrar que ahí también había cosas, de que se iba a mostrar algo de lo que se está perdiendo. Eso fue como en mi primer, la primera cosa que estuvimos mostrando realmente de lo recuperado en el archivo a partir de mi llegada, obviamente, porque antes habían pasado muchísimas cosas, pero a partir de mi llegada también hicimos una instalación artística en la presentación de ese evento, y que para mí fue como que marcó. Después, propio de mi desconocimiento, o de que yo vengo de otro mundo, hubo momentos en que bueno, chocó mi impulso para hacer cosas con las cosas que naturalmente tienen que pasar en un archivo. Fueron cosas que pasaron, que se generan por justamente el entrecruzamiento de saberes y de haceres, más que nada. Y así, también otras cosas que pasaron fue que, bueno, cuando digitalizamos el primer largo que digitalizamos, que es un largo de 1929, creo que es, ¿no? El Pingo del Volante, la 29. Es un largo de ficción uruguayo, es la película de largometraje, la más antigua que se conserva entera en el archivo, y bueno, la copia, obviamente era una película silente, pero no se conservan las partituras, entonces que se ejecutaban cuando se proyectaba la película. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, mientras estábamos digitalizando y postproduciendo esa película, que estaría bueno hacer una música original. Bueno, me contacté con un amigo músico es uno de los principales músicos uruguayos, y le conté en qué estábamos, y el tipo dijo, bueno, hacemos una música. Y realmente el músico Leo Maslía hizo una música maravillosa para esa película, y que después hizo un disco con esa película, y bueno, nos enteramos hace poquito que ganó un premio muy importante en Argentina con ese disco. Así que fueron cosas como que se fueron disparando. Lo último que pasó fue que, digamos, lo último interesante en todo este camino es que también digitalizamos sobre finales del año pasado una película que se había encontrado en el archivo de primaria, del Consejo de Educación Primaria, que estaban, digamos, una de las investigadoras del laboratorio está trabajando sobre el tema de la cinematografía educativa. Y bueno, encontró esas películas en el Consejo de Primaria. Una de las películas está en un estado de deterioro muy importante, digamos que tenía todas las cosas que pueden tener las películas deterioradas, desde la torsión del soporte, el craquelado de la emulsión, hongos, bacterias, todo lo que es posible encontrar en una película deteriorada estaba en esa. Y cuando ya empezamos a hablar de esa, decía, ella dijo, difícil que se pueda recuperar, y dijimos, vamos a hacer el intento por lo menos de escanearla, a ver qué pasa. Y bueno, la escaneamos,
fue realmente muy difícil porque había que hacer prácticamente, si bien el escáner tiene un proceso semiautomático que avanza el cuadro y le toma una fotografía, al estar tan deteriorada la película, hubo que parar permanentemente, había que a veces inclusive mover a mano las cosas. Bueno, logramos escanearla, mil problemas. Era tal el deterioro de la película que vos veías, que tú veías cada uno de los frames individuales y decías, bueno, acá hay información, pero no sé de qué se trata, no entiendo de qué se trata. Y después, bueno, cuando logramos poner eso en Play, para hacer un archivo digital con la película, resulta que adentro de todo ese enmarañaje de ruidos y rayas y hongos que pasan, se ve la película, y eso también a mí me disparó. Bueno, esta película, obvio, no es la misma que se hizo en los años 50. Esta película tiene arriba todo el paso del tiempo y todo ese deterioro que tiene, le agregó como un montón de capas más, realmente capas. Y bueno, también compartí esto con Daniel Jafalian, que es un amigo, es un sonidista y músico contemporáneo, y se lo mostré y me dijo, bueno, esto es impresionante, esto es increíble, vamos a hacer algo. Y bueno, dale, le entregamos la película para que le hiciera y nos devolvió, ahora hace unos pocos días, otra película. Si bien la base fílmica de imágenes es la misma, ¿no? Hizo toda una sonorización con esa película. Queríamos mostrar un pedazo, vamos a mostrar aunque sea la primera parte, pero tuvimos problemas técnicos acá con la plataforma esta de videoconferencias, que no se escucha el sonido de la película, pero vamos a mostrar, Julio, si podés mostrar la primera parte con el rol inicial y los primeros cuadros para que se vea el deterioro de la película. Sí. Nacho, ¿vos no tenés la película en tu computadora como para mostrarla desde ahí o como para que pongas el sonido mientras se proyecta en la compu? Lo que pasa es que me estoy conectando desde el celular. Sí tengo el problema, sí tengo. Bueno, voy a hacer el intento ese. Esperen un segundo. Pará, vos ponés la película y yo pongo el sonido. Para un cachito que la busco. Porque estoy conectado, pero sí, también se puede hacer eso del sonido. Un segundito. Creo que Jafalian estaba asistiendo a esta conferencia. Espero que no nos mate por los problemas que tenemos, porque justamente el sonido, que fue todo lo que hizo él, no se va a escuchar. Pero bueno, un segundito que busco No, lo que es importante para nosotros es que ustedes entiendan el abanico y la diversidad de problemáticas a las que nos enfrentamos con difícil encono de encontrarte con materiales que se están perdiendo. O sea, para una persona con sensibilidad, esta situación es de por sí un fenómeno para pensar, digamos, y para que no quede exclusivamente en esa cuestión mecánica, sino de decir, bueno, si es un archivo, ¿qué papel cumple este archivo? Si son piezas que eran de interés para los investigadores, ¿por qué están en este estado? O sea, ¿por qué una comunidad de investigadores que considera estas son piezas pioneras de la historia del cine están en este estado? Bueno, ¿cómo estas producciones a su vez también disparan una cantidad de fenómenos como los que describía Julio en relación a la ampliación de las memorias en la historia contemporánea, que es un tema gigante en el entorno de los archivos de cine y que además ha sido el vehículo desde el punto de vista del arte para poder transmitir una cantidad de voces que a veces no eran tan escuchadas. Y esta relación entre el deterioro y
pasado y nuestra relación entre el pasado y el presente es algo que nos moviliza, o sea, que nos moviliza en cada uno de los proyectos y en el fondo es como el núcleo de lo que nosotros queremos como mostrar y transmitir. Y ahí había algún participante que hacía preguntas sobre cómo nace la idea de invitar artistas y otros conservadores al laboratorio. Y bueno, no, o sea, para nosotros no es una invitación, para nosotros el trabajo del laboratorio es genuino cuando se hace a través de estas distintas miradas y se conjugan. O sea, no es invitamos a uno y entonces no. Es que lo que producimos, el resultado de nuestro trabajo en materia de recuperación de fuentes audiovisuales está abonado por estas distintas miradas. Y cuando eso sucede, desde mi punto de vista, capaz que soy la que estoy desde hace más tiempo en este viaje, es cuando salen las cosas más lindas. O sea, no sé si... Yo ya encontré la película. Demás, si quieres, vemos la película. Poné play nomás, Julio. Uruguay. Comprobar el efecto la aplicación de datos sobre la política social y este es el Desde 1874 quedó comenzado para como el de la tierra como el de la tierra maternal y las raíces originales Bueno, vámonos por ahí, Julio. No sé cómo se escuchó eso. Espero que Jafalián no esté escuchando, así no nos quiere matar cuando salgamos de acá. Bueno, pero lo interesante, digo, por lo menos lo que quería mostrar era
el deterioro que tenía esa película y que bueno, lo lindo que fue poder digitalizarla y poder hacer que se vea, y bueno, lo increíble, el trabajo increíble que hizo Daniel Jefalian, que más allá de que acá no se pueda apreciar, es una maravilla lo que hizo. Acá volví. No tengo ni idea de cómo se escuchó la película, pero bueno, estaba contando un poco eso. En nuestro trabajo, aparte, nos gusta a todos, y en realidad es una cosa mía, pero yo lo noto en todo el equipo, que cuando más deteriorada la película, más satisfactorio es poder digitalizarla y poder mostrarla. Es decir, a mí me gusta mucho más mostrar esto que una película que se ve perfecto. Y creo que eso se comparte, digo, más allá de que se pueda. Después hay temas que discutimos permanentemente acá en el laboratorio, es que, bueno, cuál es nuestra función, hasta dónde llegamos, porque después está todo el tema de vale la pena o es necesario la recuperación, sacar, bueno, en este caso no, pero sacar las rayas de la película. Hay uno de los cineastas vivos con los que trabajamos, que es Mario Handler, que le digitalizamos unas cuantas películas. Algunas veces nos preguntó, bueno, ¿se le puede sacar las rayas digitalmente a nuestra película? Nosotros, digo, obviamente sí que se puede hacer. Nosotros no lo hacemos porque, bueno, no es en este periodo la función del archivo, pero en realidad la meta que nos ponemos es tratar de pasar del analógico a lo digital, manteniendo el estado en que está la película analógica, pasarla al medio digital. Y después, bueno, con ese material sí se puede hacer restauración, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo qué sé, ahora están circulando en Facebook fotos de Montevideo antiguo, coloreadas, y tal, gente que les gusta, gente que no les gusta, pero bueno, eso ya es una intervención en el archivo que es cuestión, no es el archivo, es otra cosa. Es una vez una foto de Montevideo de 1900 coloreada, y bueno, ya no es el archivo, es otra cosa que estás viendo. Bueno, no sé, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, sí. ¿Me escuchan o estoy totalmente cortada? Porque en un momento se me fue completamente la conexión. Pero me parece que, o sea, enrabando esto que dice Nacho y algunas de las preguntas que hacían los participantes, me parece que está bueno saber que nuestro lugar es un lugar que está como en un cruce de caminos. O sea, nosotros recibimos materiales que son vestigios del pasado. Nuestra función de archivo nos obliga a recuperarlos, a emularlos para que puedan ser utilizados capaz por investigadores, pero después hay un plus semántico de todo esto que obviamente que hay responsabilidades, ¿no? Hay derechos de autor, hay protección de datos, hay una cantidad de cosas sobre las que nos tenemos que regir y que regulan, digamos, la vida social, la vida del Estado, la vida de los ciudadanos. Pero después está la circulación de los objetos culturales, que en este caso el papel del audiovisual está siendo central y matricial. Entonces, obviamente que eso como actores que estamos como en el medio de ese cruce de camino nos disparan una cantidad de aspectos. Y bueno, no sé, estamos como muy mal de conexión, pero en relación a eso, una última cosa que nos parecía que estaba bueno mostrar es una misma película, que fue la primera película que digitalizamos en aquel primer plan, a través de un telecine, que se llama Cañeros. Es el registro de una marcha cañera de los trabajadores de la caña de azúcar que trabajan en el norte del Uruguay, y se vinieron caminando desde el norte del Uruguay hasta Montevideo para reclamar sus condiciones de trabajo a mediados de los años 60. Y esta película fue la primera que en aquel primer plan de digitalización hicimos con nuestros métodos más rudimentarios. Y después,
años después, cuando ya Nacho y Jaime habían montado el escáner y estábamos pudiendo digitalizar a mucha mayor resolución, la volvimos a escanear en el marco ya de un proyecto vinculado con una línea de trabajo del laboratorio y del archivo también, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. En ese caso específico, el laboratorio, digamos, se dedicó a difundir películas buscando la forma de que el cine fuera una forma de debatir el pasado en el presente y también la impunidad que en Uruguay existe en relación a un montón de más de 200 ciudadanos que siguen desaparecidos después de la última dictadura militar y cómo en realidad no ha habido un proceso de reconocimiento del Estado en relación al terrorismo que ejerció sobre la ciudadanía en ese periodo. Y el cine nos parecía, digo esto como para vincular la relación entre el arte y el archivo, el arte y la política, los distintos proyectos y las distintas cosas que han estado sobre la mesa en este rato. La volvimos a digitalizar y empezamos a ver rostros que en la primera digitalización no veíamos, rastros de esos cuerpos caminando desde el norte hasta Montevideo. Y en realidad se nos había ocurrido, la verdad que no sé con la dificultad de transmisión si realmente se va a percibir la diferencia de resolución entre una primera experiencia y la otra, que son dos interpretaciones de la película, ¿no? O sea, si ya de por sí en ese momento estamos interviniendo sobre la memoria y es algo que nos tenemos que cuestionar permanentemente como profesionales, como académicos, como artistas, como conservadores del patrimonio histórico. Nunca nos tenemos que olvidar que hay una mediación de nuestra parte y ser muy respetuosos de ese lugar, que es un lugar que obviamente es complejo. Entonces, a través de estas dos versiones nos parecía que estaba bueno darle como un ciclo para poder intercambiar con ustedes. No sé, la verdad, cómo se va a ver. No es sonora, así que no pasa nada con lo del sonido, pero igual está como... Vieron que en este primer telecine en realidad se ven todas las aberraciones del propio proyector. Y después ahí el público dirá si en estos nuevos métodos que nos impone el COVID-19, igual todos nuestros esfuerzos de mejorar la definición de las imágenes se transmiten o no, pero sin duda son dos relecturas y que ya de por sí son una base material a distintas interpretaciones o discursos sobre este mismo episodio. No sé, Julio, si querés poner ya la otra como para que se vea la diferencia o avanzar. Bueno, ven que acá en esta segunda etapa, digo también por cosas que nos empieza a preguntar el público, en esta segunda etapa además entramos como en todo un plan de documentación muchísimo más protocolizada de nuestras digitalizaciones. O sea, ahora, por ejemplo, no se sube nada a internet que no tenga los datos precisos sobre cómo se produjo la digitalización, en qué contexto, en el contexto de qué proyecto, en qué archivo se conserva el material de origen, de manera tal que después, como decíamos, si esto es un producto que después puede tener muy distintos usos en la vida social, muchas veces usos que ni siquiera nos imaginamos nosotros,
y que sí, como pregunta al público, genera un muy diverso campo de tensiones y en realidad eso no nos asusta, nos gusta, porque si el archivo es una forma de generar debate en la sociedad, de despertar distintas ideas sobre acontecimientos que se hacen visibles a través de la recuperación de un archivo, nos parece que está bueno. O sea, así como nos parece que está bueno que se produzcan distintas cosas, nos parece que está buenísimo que se genere discusión. Y como que o sea, no sé si empiezan a ver claramente que a través de los escaneos, o sea, cuando abandonamos la técnica de telecine y empezamos a escanear, los niveles de definición de la imagen son completamente distintos. Es decir que eso también nos generó otra responsabilidad y esa responsabilidad, digamos, implicó todo este trabajo en materia de protocolos, de documentar, de ser precisos en esa materia y que es a veces tan importante como la calidad de la digitalización, poder documentarlo de manera adecuada y que lo que presenta el archivo como documento emule el original. Después eso puede derivar en una cantidad de cosas distintas, interpretaciones, obras, discursos académicos, periodismo, publicidad, inclusive nos han pedido cosas para hacer publicidad. Son usos de muy diverso tipo y que se rigen por muy diversas normas, pero lo que presente el archivo, lo que busque o lo que pretenda como misión o como deontología sea la emulación del original. Tratar de intervenir esta imagen lo menos posible desde el archivo es como algo que nos importa. Y si vamos a intervenir, como en el caso que mostró Nacho, expresarlo también, decir nuestro lugar de enunciación con respecto a eso. Todos esos son aspectos que hemos discutido mucho, que hemos reflexionado mucho sobre eso y nos parece importante ponerlo en común, digamos. No sé mis compañeros qué piensan. Sí. Sí, bueno, en base a esto último que dijiste, capaz que viene a colación esta charla que tuvimos hoy antes de esto, entre nosotros, que es a partir estamos haciendo una digitalización de unas películas en Super 8 que están bastante deterioradas, tienen básicamente, el deterioro que tienen es un craquelado de la emulsión. Entonces, la resolución con la que estamos escaneando, digitalizando, es muy alta. Estamos llevándolas de 8 milímetros a 4K. Y entonces se ve mucho más el craquelado en la digitalización que en lo que verías en forma normal. Me están diciendo acá que se corta mucho la transmisión mía. Yo la verdad que no sé qué hacer. No sé si se escuchó últimamente esto que dije. Que bueno, nosotros tratamos de hasta dónde es necesario, porque tratamos de llevar la imagen de lo que está analógico a lo digital de la mejor forma posible, pero en este caso de las películas de 8 milímetros, pecamos de un exceso. Estamos resolviendo ese tema, pero estamos pecando a veces de un exceso de resolución. Entonces tenemos que resolver, son cosas que la estamos trabajando en estos días. Yo creo que capaz que me arriesgo mucho en contarlo acá, pero fue una charla que tuvimos hoy antes de esta videoconferencia, y son cosas que las tenemos que ir resolviendo. Y una de las cosas que decidimos en esta charla fue, bueno, vamos a verla juntos, 3 personas, esta película. Esto que hicimos para entre los 3 llegar a entender cuál es el mejor camino a seguir. Es un work in progress, es una discusión que está en proceso, como todo, ¿no? Bueno, no sé si a ver si quieres agregar algo más. No sé si se escuchó todo esto último que dije. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó bien.
Mesil, muchas gracias por compartir su experiencia. Me gustaría saber cuáles son sus criterios para la digitalización y o restauración de películas. ¿Cuáles son los procesos que siguen para la preservación digital? Y para finalizar, sabemos que los afectos y efectos que tiene el archivo en este sentido, ¿cuál es su experiencia más significativa con los materiales o los procesos que llevan a cabo en el laboratorio? Bueno, son varias preguntas. Yo voy a contestar la más fácil, que es sobre la restauración. En realidad, restauración digital no hacemos, entonces es fácil responderlo. Con lo otro, bueno, ¿cuál es el criterio que tomamos para la digitalización? Bueno, el criterio más generalizado es justamente tratar de que la imagen en digital sea el fiel reflejo del estado en que están las películas en su formato analógico. Hay cosas que no se pueden cuantizar de esto, y hay cosas que sí. Por ejemplo, cuando uno está digitalizando, tiene que tomar una serie de definiciones, y tenés que, en cada paso que estás haciendo, tenés que tomar decisiones. Las decisiones que tomamos son, la mayor parte de las decisiones que tomamos es, bueno, resolver de que los niveles de blanco, los niveles de luminosidad de la película analógica se transmitan al rango que nosotros tenemos en la cámara digital, que la resolución sea la mayor posible de acuerdo a las condiciones tecnológicas que tenemos, que se respeten, por ejemplo, una cosa interesante que ahora que lo vi cuando pasamos a la película esta de los cañeros, es que nosotros cuando digitalizamos más allá del cuadro de la película, porque también en los bordes de la película hay información de la emulsión o del tipo de soporte que con el telecine no se podía digitalizar por un tema de que el proyector tiene una ventana que recorta eso. Bueno, entonces nosotros en el escáner no tenemos la ventana, entonces digitalizamos también esa especie de metadatos que están en la película, que fue una de las cosas que nos insistió mucho Isabel cuando empezamos con esto, que es necesario este tipo de información. Después ayudame, Isabel, no sé qué otras cosas más tener. A mí me parece que hay una cosa que es fundamental, que es que es ser honesto. O sea, nosotros hacemos el esfuerzo por emular un original, porque sabemos que a diferencia de un anuario, el investigador o el documentalista abre el anuario y ve el documento. Nosotros esa oportunidad en los medios audiovisuales no tenemos cómo dársela al usuario. Tenemos que mediar para que vea algo que nosotros migramos, que pasó por nuestro filtro. Y eso en relación, es una gran diferencia entre el archivista contemporáneo y el archivista clásico, ¿no? Que hay una mediación de nuestra parte. Y esa mediación, obviamente, nos genera interrogantes. Entonces, hay un tema que es, bueno, esa mediación va a generar, como dice un usuario acá, va a condicionar una cantidad de procesos. Lo que nosotros podemos hacer es documentarlo. O sea, y por eso insistimos tanto en poner las cauciones, en escanear también las informaciones que están alrededor de la película, en describir la película de origen, tanto sus características como dónde está guardada, quién la gestiona, quién la produjo, las características del procedimiento de digitalización que hemos llevado a cabo, que hoy son escaneos en 4K y procesados a 2K, y si el sonido es óptico se escanea también, y si es magnético se migra. O sea, una cantidad de cosas que dependen muchísimo de cada formato, digo, porque hay algunas preguntas que refieren a cómo digitalizan. Bueno, hay distintos protocolos en relación a muy distintos tipos de archivos. O sea,
Julio, por ejemplo, describió experiencias con archivos en soporte magnético y Nacho describió experiencias con archivos en soportes fílmicos que son de características muy diversas. Entonces, cada uno de esos procesos, nosotros lo más importante de todo es ser sinceros con el usuario. O sea, pudimos hacer esto a través de este procedimiento y llevó a estas características, pero seguro que tenemos la espada de Damocles, a diferencia de los monjes medievales, que es que no le podemos mostrar ni al usuario, ni al documentalista, ni al youtuber la película original. Porque hay una tecnología que está obsoleta, porque no es fácil de visionar. Y ahí nos preguntan, ¿dónde y cómo guardamos los archivos digitales nuevos? Bueno, tenemos 2 respaldos, uno de ellos en LTO y otro de ellos en disco óptico, digamos, pero en RAID. Tratamos de que esté como... ahora estaba en 2 locales distintos del archivo, en este momento el archivo se va a mudar a un mismo local, quiere decir que vamos a tener que conseguir que alguien nos oficie de lugar externo para no tener todo adentro de un mismo edificio. Y bueno, y algún día tendremos un super servidor. Se supone que en el nuevo local vamos a tener un servidor, además de los respaldos en LTO. No sé si complementa, Nacho, lo que estabas diciendo. Sí, quería agregar, yo hablé en un principio de los estándares abiertos y creo que tiene que ver un poco también con esto de la preservación digital, que es un campo en el que nos estamos introduciendo ya hace un tiempo, que bueno, estamos generando un montón de materiales digitales, inclusive ahora nosotros no, pero dentro de un tiempo todo el archivo, todos los materiales producidos van a ser prácticamente digitales. Entonces, nosotros una de las cosas que adoptamos desde un principio es trabajar con estándares abiertos. Y bueno, en función de eso todas las películas las conservamos, el máster de conservación es un archivo MKB, es en un contenedor Matroska, con codec FFV1, y que eso lo que posibilita es, primero, que eso está todo documentado, se sabe, es abierto, es de uso público esos contenedores, y a su vez proporciona una compresión cercana al 50% sin pérdida, lo que es importante para la conservación a futuro. Obviamente que la preservación digital, una de las cosas que conlleva es que cada tanto hay que migrar a formatos nuevos, porque las computadoras, los sistemas operativos van permanentemente desarrollándose, así que es un trabajo que no tiene fin, la preservación digital. Más porque, bueno, siempre hablamos de que las películas fílmicas en el formato óptico o fotoquímico, digamos, sabemos que duran más de 100 años. Tenemos películas en el archivo que tienen 80 años y se ven perfectos, se ven muy bien. Si tienen las condiciones de humedad y de temperatura adecuada, se pueden conservar muchísimo tiempo. Con lo digital no pasa eso. Lo digital, por más que conserves y que la data esté, los sistemas operativos cambian, los códecs cambian. Entonces, parte de la preservación digital es la migración permanente, el gasto. Hay un tema de mercado también ahí, indudablemente, a lo que no podemos quedar exentos, por más que nosotros quisiéramos hacer todo open source y libre. Vivimos en un mundo de mercado y bueno, eso condiciona muchas cosas también. No sé si contesta a la pregunta esta que habían dicho sobre los archivos. Veo que en el chat veo algunos amigos conocidos, un amigo con el que tuve oportunidad de trabajar hace 3 años en México, así que aprovecho para saludar también por acá a los amigos mexicanos. Isabel, hay uno de los temas que platicamos que de pronto podríamos pensar es la generación de espacio para la formación y el club de reparadores del que me habías contado. ¿De qué manera como el trabajo que
que me da la impresión que ha sido mucho más empírico, ¿no? En el sentido de ir descubriendo, y que parece que de pronto no se puede uno formar del todo para la preservación del archivo, sino que la singularidad del archivo también va formando un poco, y que eso también me lleva a una cosa que nos habías platicado sobre cómo el trabajo archivístico influencia el trabajo del artista y el trabajo del artista influencia el trabajo del archivista. Entonces no sé si como podríamos pensar en estas dos cosas. Era un poco lo que yo trataba de transmitir al inicio, tu segunda pregunta, María. Existe una balanza difícil de equilibrar donde a veces tenemos la oportunidad de hacer un trabajo global con un archivo y eso permite tener una mirada global de ese archivo. Y muchas veces en ese trabajo global, en cadena, que requiere un procedimiento, una cantidad de procedimientos automáticos, se nos hace mucho más difícil intervenir sobre la calidad de nuestras transferencias o de los lenguajes resultantes en las imágenes que logramos digitalizar. Y cuando trabajamos, digamos, a través de una obra, a veces podemos pensar mucho más esos problemas, pero sabemos que estamos condicionados porque, bueno, hay un investigador que decidió que esa obra era relevante frente a otras, y ahí no está solo la mediación del archivo, que la vuelve visible a través de lo digital, sino que hay una primera mediación del investigador. Por eso yo, lo primero que decía con respecto a estos temas es que lo que nos queda es ser sinceros y documentar lo máximo posible, porque muchas veces no tenemos las condiciones como para trabajar de manera distinta. O sea, hay que... Lo primero para nosotros es documentar y a su vez desde el archivo presentar nuestra emulación lo más parecido al original, y si trabajamos en términos de obra derivada, ser sinceros también y explicitarlo. Para mí en ese sentido el trabajo con Jafalian ahora que mostraba Nacho está buenísimo, porque dice, bueno, esto es una obra nueva que parte de un trabajo de investigación en sonido, un trabajo de investigación en imagen. Todo eso que podemos naturalizarlo rápidamente cuando vemos unos créditos, forma parte de nuestro proceso de reflexión. Entonces, y después, claro, realmente en relación a lo que me preguntaba del Club de Reparadores, que fue una experiencia preciosa en la que participamos acá en Uruguay, donde hay una feria de personas que reparan una cantidad de objetos muy distintos, desde electrodomésticos, juguetes, y bueno, y allá fuimos nosotros con reproductores de imágenes y sonidos con la propuesta de reparar viejos proyectores y reproductores y aportar así a que hay una relación entre el archivo, la democracia, la ecología, hay una relación que está implícita en esta idea de rescatar tecnologías obsoletas para poder visualizar aspectos del pasado que si no, no vamos a poder visualizar. Y bueno, eso nos brinda independencia cultural. Yo qué sé, para mí hay un trasfondo que obviamente es de carácter político en relación a la opción de trabajar con los archivos. Estoy como muy convencida de eso y bueno, eso sí hablo más desde el punto de vista personal, que cada uno podrá compartir o no, pero digamos, estoy bastante convencida desde el punto de vista personal de eso, que hay una relación entre digamos, la vocación por hacer públicos los archivos y que se conozca los vestigios del pasado, aunque eso implique hasta reparar las tecnologías con las que en el pasado pudieron ser reproducidos, para emular el original, para mostrarlos lo más parecido a cómo fueron vistos en la época, una cantidad de cosas. Para mí tiene un sentido que es súper político y bueno, no me desdigo de eso, digamos.
Alguien comentó acá que, Adriana comentó que el archivo es como un campo de tensiones. Y quisiera hablar un poquito sobre eso. Es cierto que hay tensiones en el trabajo nuestro en el archivo, pero la génesis, la gran parte de las tensiones que se generan es porque queremos hacer las cosas mejor. Y como que casi todas las tensiones que se generan en el archivo entre nosotros, digamos, por lo menos, es por un afán de mejorar el trabajo y bueno, hay tensiones a la interna y también hay tensiones a la externa. A la externa son tensiones más complicadas, digamos, ¿no? Pero sí, siempre hay tensiones. Refuerzo esto que dice Adriana, que el archivo es un campo de tensiones. Buenas, algunas, y otras más complicadas. Lo veo. Sí, estamos en Montevideo, Uruguay. Y en estos últimos tiempos haciendo mucho trabajo online, vía remota. Bueno, también capaz que está bueno comentar que ya un poco desde antes de esta pandemia que nadie se esperaba, digamos, habíamos elaborado algunas cosas para trabajar remotamente, pero esto como que desató un montón de cosas y bueno, pudimos elaborar todo un protocolo de trabajo online con las películas que fue bastante difícil de implementar y muy trabajoso. Fue más que nada trabajo para Jaime, que es nuestro ingeniero informático, pero sí logramos implementar, como que aceleramos varios procesos de lo que estábamos trabajando. Sí, Isabel. Quizá mientras podríamos como ahondar un poquito más en la cuestión del arte efímero, porque me parece como muy interesante la relación que hay entre rescatar esta práctica artística y pensar la memoria de las luchas y como Isabel en algún momento dijo hace un rato, también hay un factor de justicia, ¿no? Es decir, como de conservar y no sé si de pronto eso puede como tener efectos en la impartición, digamos, de justicia, ¿no? Sí, sin duda. En principio, en relación a esta cuestión que planteamos es un poco aprender cómo desde el trabajo en el archivo al lidiar con la pérdida o con la falta o con la ausencia y poder encontrar dispositivos o formas de trabajo y de participación que de alguna manera aporten a la investigación, en el caso de un movimiento, de un artista, de un realizador. Y entonces como que muchas veces el trabajo que se hace no solo sobre el material en concreto, el material de archivo concreto, sino a nivel de entrevistas, de investigación que rodean a la obra puntualmente, como que es fundamental y complementa como el entorno, digamos, y el contexto que necesitan muchos de los materiales con los que trabajamos o muchos de los formatos que se vuelven de alguna manera o obsoletos o efímeros o caen en algún tipo de desgracia. Entonces hay que recurrir como a otras herramientas para poder contextualizar y contribuir a la sociedad con información. No sé si se... Isabel abandonó Isabel, supongo que está teniendo problemas de conexión. Sí, voy a leer algo que compartió. Comenta que quizá porque tengo totalmente cortada la transmisión, pero les comento porque quizá lo dimos por obvio, que todo nuestro trabajo está basado en las normas internacionales de descripción archivística
y de la descripción en base a las normas de identificación de archivos fílmicos propuestos por el FIAF. Sí, es cierto, y una de las cosas en las que estamos avanzando es que implementamos una plataforma que se llama Atom, que es para la descripción archivística, que bueno, que cumple con todas esas normas. Bueno, es una plataforma que está online, se puede acceder online, no me acuerdo la dirección, pero bueno, en el sitio nuestro está... Yo en la aplicación de celular no tengo chat, pero capaz que Julio puede poner en el chat la dirección del Atom nuestro, y ahí está descrito, está la descripción archivística de todos los elementos que tenemos en el archivo. Isabel, Ahí volvió Isabel. Traté de volver. Sí, no sé si me ven. Sí, te Yo vemos, tengo, no sé, casi que no logro como escuchar bien. Ahí retomé. ¿Por qué no probás, Acá Isabel, estoy de de vuelta. dejar la cámara apagada? A ver si por lo menos por sonido te puedes comunicar. Sí, pero acá apagué Ahí la nos cámara escuchás. a ver como si me va mejor. Se te escucha mucho mejor. Sí, sí. Seguimos. No, recién María puso tu comentario sobre las normas archivísticas y estamos tratando de poner en el chat la dirección Yo lo del agregué, Atom no sé si... nuestro. por ahí había un tema que también habíamos pensado, Isabel, que tenía que ver como con estas tensiones con la parte institucional o presupuestario, como que de pronto ahí ustedes inventaban algunas formas de poder continuar con con su trabajo de archivo, pese como a ciertas carencias burocráticas. Esa es la especialista, es Isabel, el manejar toda la burocracia y Sí, lo que los pasa es que no vericuetos. estoy logrando ni siquiera escuchar lo que hablan. Bueno, pero todos más o menos transitamos por eso. Y me parece que No tengo conexión también, celular. a no ser, yo sé, grandes organizaciones con muchísima financiación, los archivos siempre se ven como vapuleados por condiciones bastante austeras para el desarrollo del trabajo, sobre todo el trabajo de archivo y de conservación y preservación de materiales. Otra cosa que quería agregar, que me parece importante también, nosotros tenemos todo un trabajo para el archivo como laboratorio de recuperación de materiales audiovisuales, de digitalización y todo eso, pero también tenemos todo un trabajo que es poder difundir el trabajo que hacemos, lo que investigamos, los conocimientos que vamos descubriendo a través de diferentes instancias, a través de cursos de diferentes grados, de cursos de posgrado, cursos a nivel de secundaria, y hemos trabajado en diferentes instancias de taller y como de convocatoria a través de pasantías también, como para poder también transmitir el conocimiento que se genera a través de la práctica y la gestión del laboratorio. Nacho, ¿hay alguna cosa que, digo, sobre todo, tanto Julio como Nacho, de pronto, en la parte de formación, ¿cómo ven ustedes como el ámbito de la formación archivística? Es decir, me imagino que han tenido colaboraciones y de pronto en esas colaboraciones, como Nacho explicaba, a veces es más lo que uno recibe que lo que uno puede dar, ¿no? Pero digamos como en un amplio espectro, ¿cómo ven el tema de la formación en el mantenimiento de los archivos?
Este, no, en realidad, a ver, tanto el laboratorio inscrito en el archivo de la universidad ha tenido muy diversos programas de formación a lo largo de su historia. Por un lado, digamos, lo que está más vinculado con el tema archivos propiamente dicho, o sea, esto que nosotros trabajamos para el archivo de la universidad, o sea, muchas de las fuentes que recuperamos o son digamos, patrimonio universitario o son archivos que pueden interesar a grupos de investigación que trabajan en la órbita universitaria. Y en ese marco hay toda una política de formación que en algunos casos está inscrita en programas de grado o de posgrado. O sea, ahora en programas de grado, por ejemplo, en la Facultad de Información y Comunicación, hemos hecho varias ediciones de un curso que es de educación permanente y en algunos años fue de grado también, que se llama Introducción a la Preservación de Medios Audiovisuales, donde se hace un desarrollo teórico práctico de todos los procesos audiovisuales que han habido a lo largo de la historia, cómo identificarlos y cómo hacer un plan de preservación de esos medios audiovisuales. Y a su vez, por el lado más de la historia del cine, que obviamente nuestro tema siempre ha estado como mucho más orientado al cine, nosotros desde principios de los años 2000 integramos un grupo que es interdisciplinario, que es transversal a distintos servicios universitarios, que se llama el Grupo de Estudios Audiovisuales, GESTA, y a través de GESTA hemos hecho distintos planes de formación más bien vinculados con la historia del cine en Uruguay. Y ahora, recientemente, en realidad, lo más nuevo es que estamos abriendo un programa de especialización con opción a maestría, donde la idea es poder como insertar la problemática sobre el patrimonio, su recuperación, su circulación social, a una formación de posgrado, que muchas veces las formaciones de grado en estos temas, desgraciadamente, son de carácter muy técnico, como si lo técnico estuviera disociado del proceso cultural o artístico o social en el que está inmersa la producción de bienes patrimoniales. Desgraciadamente, o sea, esto es un tema que yo creo que es un tema, pero que es un tema mundial, yo lo he visto también en Europa, que bueno, que como que los trabajos de archivo, de documentación, de digitalización, son visualizados por las instituciones como en el orden, como si lo técnico fuera en un nivel menos reconocido que el saber académico, digamos. Y entonces estas formaciones permiten justamente tener una visión más contemporánea de estos problemas y entender que en realidad no hay una disociación, que son productos de procesos tecnológicos, que la recuperación patrimonial es producto de un proceso tecnológico y que tiene un impacto social que es muy grande y por lo tanto poder a nivel de formación generar una estrategia que busque que los cuadros de los archivos sean conscientes de esta problemática es fundamental para el desarrollo de este ámbito de trabajo, digamos. Y ese es un aspecto que motiva muchísimo la participación en este nuevo posgrado que se abre en colaboración entre la Facultad de Información y Comunicación y el Archivo General de la Universidad. No sé. Y después en realidad tenemos un trabajo de formación que a veces es invisible, de una cantidad de jóvenes que están estudiando y vienen a hacer sus prácticas al laboratorio con materiales de archivo, y es un aprendizaje cotidiano en la práctica, y les puedo decir, no sé si ya en qué estado está la charla, pero si hay algo que a mí me da rabia del COVID-19, además de no poder escuchar bien a mis compañeros cuando hablan porque tengo dificultades de transmisión y de conexión, es ese trabajo cotidiano con los estudiantes, con la gente joven que nunca en su vida había visto, o sea, nos ha pasado con estudiantes que no habían visto un cassette, y por supuesto que también nunca lo habían manipulado, nunca lo habían hecho, nunca lo habían escuchado, o sea, ya somos viejos todos,
Y estamos frente a generaciones que entran a la facultad y que se maravillan con cosas que formaron parte de nuestra cotidianeidad. Y entonces la verdad que ojalá volvamos a la vieja normalidad. Yo quiero volver a ese trabajo, digo, más allá de los cursos formales, ese trabajo de formación en la práctica con los estudiantes que vienen y que quieren aprender a usar las máquinas, a conocer los documentos. Para mí es de las cosas más lindas que me tocó en la vida y espero que esto que llaman nueva normalidad no me inhiba de poder participar de eso. No, quizá complementando un poco esto que decía Isabel del aprendizaje y la enseñanza, más allá de las cuestiones formales de los talleres y de los cursos, el trabajo permanente en el laboratorio es de aprendizaje. A su vez, como somos un equipo multidisciplinario, los saberes de unos se complementan con los de otros. Entonces, prácticamente es una escuela permanente. Yo estaba pensando lo bueno de trabajar en este archivo, en este complejo, digamos, es que cada uno aporta sus cosas y a su vez va aprendiendo de otras, y si bien hay que resolver las cuestiones planificadas, justamente estamos en el proceso de planificar y de organizar la planificación, básicamente, también, y eso lo agradezco, es que hay espacio para que las personas que trabajamos en este archivo hagamos otras cosas que son relacionadas con esto. Es decir, eso es algo que hay que agradecer. Y yo lo agradezco profundamente también, tener la posibilidad de enseñar a otros y también de poder realizar proyectos que tengan que ver directa o indirectamente con el archivo. No sé, una cosa más, igual para ir cerrando, ¿cómo las prácticas de recuperación de alguna manera tienen efectos en la cotidianeidad, en la creación de nuevo archivo? Es decir, no solamente que se recupera, sino justo cómo pensamos este nuevo archivo que vamos generando. Yo, a ver, en eso me parece que de vuelta hay una decisión que es motivacional de nuestra parte como una institución que está inserta en la Universidad de la República. Por ejemplo, estamos desde hace un tiempo ya más largo de lo que hubiéramos querido, con la idea, con el proyecto que hemos hecho algunas pruebas y hay que terminar de digitalizar una película que es Buen Viaje, que fue el primer corto en la época uruguaya, en la época más reciente uruguaya, que fue al Festival de Cannes, como con la idea de poder trabajar sobre materiales más contemporáneos, o por ejemplo todo un archivo que hace muy poquito terminó de ser recuperado por una integrante del laboratorio un equipo, pero lo coordinó toda esa tarea Mariel Balaz, una integrante del laboratorio que trabajó sobre un archivo entero de un documentalista que se llama Memoria y Sociedad, y ella también trabajó sobre un archivo que fue el archivo del Centro de Medios Audiovisuales. O sea, hay una preocupación de nuestra parte por el tema de cómo se preserva los archivos de los cineastas contemporáneos para el futuro, pero es un tema complejo sobre el que además me gustaría señalar que no hay ninguna política de Estado en Uruguay orientada a esto. O sea, no hay figura de depósito legal, no hay apoyo a los cineastas para que puedan tener una copia de seguridad y de backup para depositar en un organismo del Estado, no hay ningún organismo del Estado que tenga un sitio de conservación adecuado para los archivos de los artistas contemporáneos. Entonces, nosotros obviamente tenemos la motivación y en los proyectos que se nos presentan podemos generar situaciones que permitan concientizar sobre este problema, pero este es un problema que trasciende
a la órbita de la Universidad de la República, que requiere de una política de Estado y que es muy grave cuando los estados no se preocupan de lo que producen sus artistas, porque después el mundo conoce a Rembrandt, o sea, a los cineastas franceses. ¿Por qué el mundo conoce a los cineastas franceses? Porque Francia tiene los archivos nacionales del film y tiene un mecanismo de registro del cine en su legislación. O sea, hay un tema, vuelvo al tema de la relación entre el archivo y la política en esto, porque puede haber una motivación y una sensibilidad de nuestra parte, pero nunca olvidarnos que muchas veces si las cosas no pasan es por la ausencia de políticas de Estado. Y es responsabilidad de nosotros decirlo también. ¿Te escuchó? Pues muchas gracias. Sí, Isabel, te escuchamos. Muchas gracias a los tres. Si no hay otra cosa que quieran agregar, les daría las gracias y espero que continuemos esta comunicación y que podamos hacer algún tipo de colaboración de largo plazo en el futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gobierno de México.